Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es simplemente descubre la Biblia simple. Génesis capítulo 35. Entonces Dios le dijo a Jacob: prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob les dijo a todos los de su casa: desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. Cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Finalmente, Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, también llamada Betel, en Canaán. Allí Jacob edificó un altar y llamó al lugar El Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Poco tiempo después murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca desde niña, y fue enterrada bajo el roble que está en el valle de Betel. Desde entonces, ese lugar fue llamado Alon Bakut, que significa roble del llanto. Ahora que Jacob había regresado de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo en Betel, y Dios lo bendijo, diciéndole: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, a partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Entonces Dios dijo: yo soy El Shaddai, Dios Todopoderoso, sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación, incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes entre tus descendientes, y te entregaré la tierra que les di a Abraham y a Isaac. Así es, te la daré a ti y a tus descendientes. Luego Dios ascendió desde el lugar donde le había hablado a Jacob. Jacob levantó una columna conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado. Luego derramó vino sobre la columna como sacrificio a Dios y la ungió con aceite de oliva. Jacob llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, porque allí Dios le había hablado. Una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Efrata, pero Raquel entró en trabajo de parto mientras aún estaban lejos de allí, y sus dolores eran intensos. Luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó: no temas, tienes otro varón. Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Así que Raquel murió y fue enterrada en el camino a Efrata, es decir, Belén. Jacob levantó una columna conmemorativa sobre la tumba de Raquel, la cual puede verse hasta el día de hoy. Entonces Jacob siguió su viaje y acampó más allá de Migdal Edar. Mientras vivía allí, Rubén tuvo relaciones sexuales con Bilha, la concubina de su padre, y Jacob se enteró enseguida.
Estos son los nombres de los 12 hijos de Jacob. Los hijos de Lea fueron Rubén, el hijo mayor de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilha, la sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, la sierva de Lea, fueron Gad y Aser. Estos son los nombres de los hijos que le nacieron a Jacob en Padán Aram. Entonces Jacob regresó a la casa de su padre Isaac en Mamre, que está cerca de Kiriat Arba, actualmente llamada Hebrón, donde Abraham e Isaac vivieron como extranjeros. Isaac vivió 180 años. Después dio su último suspiro y murió en buena vejez, y se reunió con sus antepasados al morir, y lo enterraron sus hijos Esaú y Jacob. Termina el capítulo 35. Descubrimientos para reflexionar de Génesis 35. Descubrimiento número 1. Nuevo comienzo de Israel. En este capítulo Jacob regresa a Betel y recibe confirmación de su nueva identidad como Israel. También recibe la promesa de heredar la tierra jurada a Abraham e Isaac, y no solo eso, heredar el mundo entero a través de su descendencia, que serían reyes de naciones, confirmando lo que ya descubrimos en Génesis 17. Versículos 1 al 15, Israel, una nación y un conjunto o congregación de naciones. Génesis 35, 1. Entonces Dios le dijo a Jacob: prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Después de la tragedia familiar de la violación de su hija Dina, la venganza de sus hijos matando a todo un pueblo, las palabras divinas, tiernas y llenas de misericordia le aseguran a Jacob un nuevo comienzo y que nada le separará de su amor, que sus dones y llamamiento son irrevocables. Como está escrito en Romanos 8, versículo 35 al 39, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Se cierra la cita. Y Romanos 11:29, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Se cierra la cita. Génesis 35, 2 y 4 dice lo siguiente: entonces Jacob les dijo a todos los de su casa: desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Se cierra la cita. Es la gracia de Dios, su benignidad, la que nos guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Como fruto del amor y cuidado perseverante de Dios, Jacob exhorta a su familia a purificarse, deshacerse del botín y los ídolos que sacaron de Siquem. En Génesis 35:4 dice lo siguiente: entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. Jacob entierra los ídolos debajo de un árbol, simbólico de lo que hacemos cuando caemos rendidos ante el árbol con que se hizo la cruz del Calvario. Ya no más amantes, ya no más infidelidad. El carpintero que se convirtió en el madero de un árbol es el único digno de nuestra adoración. Génesis 35:7 dice: allí Jacob edificó un altar y llamó al lugar El Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú.
Con un nuevo enfoque, Jacob, ahora Israel, le agrega el nombre de Dios al principio a Betel. Ya no es suficiente el nombre de Dios al final de la palabra Betel, que significa casa de Dios. Ahora también lo pone al principio. La madurez le muestra a Israel que solo Dios es el principio y el fin, la causa y el resultado de todas las cosas. Ya no es necesario su esfuerzo y su capacidad. Todo es de Él, por Él y para Él. Recordemos esto la próxima vez que le cantemos con música, con adoración. No adoremos la música o la adoración, adoremos al Dios de la adoración. Recordemos esto la próxima vez que le sirvamos o hagamos algo por Él. Amemos al que servimos, no al servicio o ministerio que hacemos. Recordemos esto la próxima vez que estudiemos la Biblia. Es al Dios de la Biblia al que exaltamos, no a nuestro conocimiento y años de estudio. Es posible que nos cansemos de servir, de estudiar, de cantar, pero esas cosas no son Dios. Nuestro Dios es una fuente de amor y pasión inagotable. Génesis 35, versículos 8 al 13, dicen así. Poco tiempo después murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca desde niña, y fue enterrada bajo el roble que está en el valle de Betel. Desde entonces ese lugar fue llamado Alon Bakut, que significa roble del llanto. Ahora que Jacob había regresado de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo en Betel, y Dios lo bendijo diciéndole, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, a partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Entonces Dios dijo, yo soy El Shaddai, Dios Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación. Incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes entre tus descendientes. Y te entregaré la tierra que les di a Abraham y a Isaac. Así es, te la daré a ti y a tus descendientes. Luego Dios ascendió desde el lugar donde le había hablado a Jacob. Se cierra la cita. Tristemente, Jacob ya no alcanzó a ver nuevamente a su mamá Rebeca, pero Dios acude a consolarlo bendiciéndole y recordándole su destino eterno. Una promesa similar a la que nuestro Salvador nos hizo cuando estemos dispuestos a dejar incluso a nuestros seres más amados por causa de Él. Mateo 19:29 dice lo siguiente. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o hijos o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Se cierra la cita. Jacob dejó la casa de sus padres por obediencia a ellos y por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahora Dios le promete heredar millones de casas a través de todas las naciones que sus descendientes conquistarán. Génesis 35:10. Tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. A diferencia del cambio de nombres a Abraham o Sara, a quienes nunca más se les recordó con sus nombres antiguos, en el caso de Jacob, su nuevo nombre es una añadidura, según comentarios judíos, no un cambio, de modo que se le seguirá también llamando Jacob, quizás para recordarle cómo le eligió y le rescató a pesar de su engaño y de no merecerlo. Génesis 35:14. Jacob levantó una columna conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado, luego derramó vino sobre la columna como sacrificio a Dios y la ungió con aceite de oliva. Jacob levanta una columna de roca, derrama vino y aceite sobre ella. Hermosos símbolos de la roca eterna de Israel, nuestro Salvador Yeshua, que habría de derramar su sangre por nuestros pecados y nos llenaría de su espíritu. Todo esto para ilustrar el nuevo pacto con Israel. Y versículos 19 al 29 de este capítulo 35 narran la muerte de Raquel e Isaac. Raquel muere en la famosa aldea de Belén al dar a luz a su último hijo, a quien llama Benoni, o hijo de mi tristeza, pero Jacob lo llama hijo de mi diestra. Imposible no ver el paralelismo de otra mujer de Belén que daría a luz un hijo que le causaría mucha tristeza, pero que se convertiría en la diestra de Israel. Leamos Lucas 2, 34 y 35. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel.
pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu propia alma. Se cierra la cita. Descubrimiento número 2. Muerte de Isaac y unión de Jacob y Esaú. Al final de este capítulo, Isaac también muere, y su funeral causa que Jacob y Esaú, quienes darán origen a dos pueblos enemistados en el futuro, se unan para darle homenaje. Quizás es tiempo de que judíos y cristianos nos unamos para dar homenaje al hijo de la promesa que Isaac representa. Oremos. Isaías 40, versículo 1 y 2. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Padre nuestro, concédenos ver la consolación final de Israel y la herencia de todas las naciones, por los méritos de nuestra roca eterna, Yeshua. Amén. Esto es simplemente Descubre la Biblia Simple. Si quieres escuchar toda la serie, ve a nuestra página web www.descubrelabiblia.online.